Estimados amigos y amigas, un cordial saludo desde Quito, Ecuador, en esta, la 14ª emisión de Al Pan Pan, las cosas como son. En esta oportunidad y a los 30 días de este gobierno, analizaremos las primeras acciones con las que está debutando el mismo, si son buenas o son malas, si son positivas o son negativas. Parecería que hay una suerte de gato pardismo. ¿Esto qué significa para la opinión pública? Que hay todos los intentos para que se genere una idea de que todo está cambiando, pero finalmente parecería que todo se mantiene igual. Sin embargo, yo diría que hay cambios, y hay cambios positivos. El simple hecho de haber eliminado las sabatinas y de haber eliminado la diatriba, el insulto, la hondanada y olas y oleajes de acusaciones, de agresiones, eso ha dado tranquilidad a la ciudadanía. Que no dejan de ser cambios de forma y que finalmente tienen un efecto propagandístico, pero que en el fondo de las cosas la situación del país sigue igual. Sin embargo, el gobierno ha subido en su aceptación casi 17 puntos. Porque es propagandístico el efecto. Indudablemente, y esto además parecería un título de una novela de Fuentes que se llama La Hidra, ¿qué es la Hidra? Porque parecería que en el gobierno hay tres cabezas. Por un lado, Lenín Moreno tratando de apaciguar y recomponer el tejido social, buscando aliados indistintamente de la ideología que propugnen. Y por otro lado está Glass, en cambio, justificando todos los días que no tiene nada que ver contra la corrupción. Y Rafael Correa no termina de irse y sigue con la cantaleta todos los días. Y además se mantiene ese viejo esquema duro de ciertos personajes. La licenciada, por ejemplo, sale a decir que no debe darse palestra a la oligarquía social cristiana, etcétera, etcétera, cuando en realidad el diálogo es lo único que conduce afirmativamente a la democracia. Pero es un diálogo direccionado, porque mira, mientras extienden la mano para hablar con los grandes sectores empresariales, con los sectores populares, con los sectores sociales, ese diálogo no llega a concretarse en hechos. ¿Hasta qué punto de vista es certera la conducción de Moreno para romper con esa fracción dura del correísmo? Digo ello porque en este diálogo nacional se junta con una serie de alcaldes que tienen un capital político bastante interesante, pero por otro lado en temas de corrupción parecería que no sucede nada. Y el show que se montó en la asamblea por el caso de fiscalización cuando comparece el vicepresidente es bastante palpable. Esa continuidad, ese continuismo que existe en el gobierno actual, de alguna manera podría ser positivo, y me refiero exclusivamente a la designación de los mandos militares. Por primera vez desde el retorno a la democracia en el Ecuador se mantienen a los mismos mandos del gobierno anterior. Sí, es del gobierno de la Revolución Ciudadana, pero los mandos por lo menos dan una señal de actividad muy positiva. Pero no es solo el caso de los mandos militares. La Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, toda la institucionalidad sigue en manos de los correístas. Pese al llamado, Patricio, de reformar la Ley Orgánica de Comunicación por declaraciones de su secretario, es decir, del ministro, parecería que el llamado es una invitación a discutir, pero no a reformar. Yo creo que eso debe ser renovado. Sin embargo, estamos diciendo las cosas como son. Al pan pan.